Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han logrado explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a abrir el expediente de esta noche. Habían pasado 11 años desde que murió mi madre. Por eso fue tan extraño escuchar a mi hermana Sara decir, una mañana durante el desayuno: anoche vi a mamá rondando por la casa. Todos nos quedamos en silencio. Sara tenía el rostro pálido, los ojos hundidos y las manos le temblaban. Pensé que quizá había tenido una pesadilla. Pero entonces comenzó a contarnos lo que había ocurrido. Durante la madrugada había escuchado ruidos en la planta baja. Cajones. Muebles moviéndose. Después escuchó pasos subiendo las escaleras. Pensando que alguien había entrado a la casa, salió de su habitación. No encontró a nadie. Pero unos minutos después escuchó ruidos en la cocina. Bajó lentamente. Y cuando encendió la luz, la vio. Era mi madre. O al menos eso decía Sara. La describió exactamente como se veía durante sus últimos días de vida, extremadamente delgada, pálida y prácticamente sin cabello. Era ella, me dijo. Mamá está de vuelta. Lo preocupante era que Sara había sufrido muchísimo después de la muerte de nuestra madre. Durante casi un año había actuado como si ella siguiera viva. Le hablaba. Le preparaba cosas. Incluso entraba a su antigua habitación y pasaba largos minutos conversando con ella. Por eso pensamos que quizá estaba teniendo una recaída. Hasta que mis hijos comenzaron a verla también. Una noche, mi hijo menor llegó llorando a nuestra habitación. Mamá, ¿puedo dormir aquí? ¿Qué pasó? La señora sin pelos está en mi cama. Sentí un escalofrío. ¿Qué señora? La abuelita. Me dijo que no tuviera miedo. Que era mi abuelita y que me iba a llevar con ella. Pensé que había sido una pesadilla provocada por lo que Sara había contado aquella mañana. Pero cuando fui a revisar a mi otro hijo, lo encontré dormido en el suelo. Al día siguiente le pregunté por qué. Su respuesta me heló la sangre. La abuelita no me dejaba dormir. ¿Por qué? Se metió en mi cama. Dijo que olía muy feo. Y que no era como la abuelita de las fotografías. Aquello ya no podía explicarse solamente por lo que Sara había contado. 2 niños estaban describiendo a la misma persona. Y ambos decían que era nuestra madre. La noche siguiente escuchamos gritos. Corrimos al cuarto de los niños. Los 2 estaban escondidos debajo de las cobijas. La abuela fea. Gritaba mi hijo. Está ahí. Señalaba hacia una esquina de la habitación. Yo volteé. No vi nada. Entonces sentí algo agarrándome del cabello. Una fuerza brutal me levantó del suelo. Grité. Mis pies quedaron suspendidos durante unos segundos. Después fui arrojada contra un mueble. Antes de caer alcancé a ver una sombra negra enorme atravesar el pasillo. Mi esposo llegó corriendo. Y, según me dijo después, él también la vio. Fue entonces cuando mi hija Sofía comenzó a llorar. Todo esto es mi culpa. La miramos. ¿Qué hiciste? Tardó varios segundos en responder. Jugamos a la ouija. Lo habían hecho unos días antes. Sofía y una amiga llamada Laura habían conseguido una tabla y decidieron intentar contactar a mi madre. Al principio no ocurrió nada. Hasta que el puntero comenzó a moverse. Preguntaron quién estaba ahí. La respuesta fue que era mi madre. Le hicieron preguntas sobre nuestra familia. Todo parecía normal. Hasta que Laura preguntó algo. ¿Cuál es tu nombre? El puntero se detuvo. Volvieron a preguntar. Nada. Entonces Laura sospechó que quizá no estaban hablando con mi madre. Le pidió a Sofía que utilizara el puntero para buscar una presencia dentro de la habitación. Sofía comenzó a moverlo lentamente. No vio nada. Hasta que apuntó hacia el techo. Y entonces la vio. Una figura desnuda, extremadamente delgada, con la piel pegada a los huesos y el cabello casi inexistente. Estaba agazapada en el techo. Como una araña. Las 2 salieron corriendo. Pero, según ellas, nunca terminaron correctamente la sesión. Y desde aquella noche, algo había quedado dentro de la casa. Laura regresó para intentar ayudarnos. Trajo nuevamente la tabla. Nos explicó que, según lo que ella creía, teníamos que cerrar la sesión en el mismo lugar donde había comenzado. Mi esposo no quiso participar. Pero Laura y yo nos sentamos frente a la ouija. Encendimos unas velas. Y comenzamos. ¿Hay alguna presencia en esta casa? El puntero permaneció quieto. Pasaron varios segundos. Entonces comenzó a moverse.
Sí. Laura volvió a preguntar. ¿Eres la abuela de Sofía? El puntero se desplazó lentamente. No. Sentí que se me cerraba la garganta. ¿Quién eres? Esta vez el movimiento fue mucho más rápido. Z. O. Z. O. Laura palideció. ¿Qué quieres? El puntero comenzó a moverse nuevamente. Y formó una frase. A tus hijos. En ese momento un olor putrefacto llenó la habitación. Sentí un dolor de cabeza insoportable. Laura comenzó a pedirle que se fuera. La respuesta fue no. Después comenzaron a aparecer insultos en la tabla. Y entonces, la puerta se abrió. En el pasillo apareció Sara. Estaba descalza, con la cabeza agachada. No respondía cuando le hablábamos. Pero había algo detrás de ella. Una sombra negra parecía envolver todo su cuerpo. Entonces Sara comenzó a elevarse lentamente del suelo. Unos centímetros. No sabíamos qué hacer. Laura comenzó a gritar que la entidad abandonara la casa. Nos pidió que pusiéramos la otra mano sobre una Biblia y comenzamos a rezar. El cuarto empezó a temblar. Las cosas comenzaron a caer. Las velas se apagaron de golpe. Y una corriente de aire helado atravesó la habitación. Después, silencio. Sara cayó al suelo. Todo terminó. O eso quisimos creer. Esa misma noche nadie durmió. A la mañana siguiente, Laura nos dijo que debíamos deshacernos de la tabla. La envolvió en una tela negra. Nos alejamos de la casa y buscamos un terreno abandonado. Ahí la enterramos. La tabla por un lado. El puntero por otro. Nunca volvimos a hablar del asunto. Durante los días siguientes, todo volvió a la normalidad. Sara dejó de tener aquellos episodios. Los niños dejaron de hablar de la abuela. Y la casa volvió a estar tranquila. Pero hay algo que nunca me ha dejado completamente en paz. De vez en cuando encuentro a Sara mirando fijamente hacia la cocina, como si estuviera observando a alguien. Y algunas veces, hasta sonríe. Cuando le pregunto qué está viendo, me dice que nada. Pero yo siempre termino haciéndome la misma pregunta. ¿Realmente habíamos contactado a mi madre aquella noche? ¿O algo más había respondido desde el otro lado? Porque si aquello que vimos en el techo era realmente una entidad, entonces quizá mi madre nunca regresó. Quizá fue otra cosa la que entró a nuestra casa. Cuando tenía 16 años, en mi casa comenzaron a ocurrir cosas que nunca pudimos explicar. Vivíamos en una casa antigua, de 2 pisos, en las afueras de Guadalajara. Desde hacía años se escuchaban ruidos extraños. Pasos en la planta de arriba cuando todos estábamos abajo. Golpes en las escaleras. Y, algunas noches, algo parecido a los pasos de un niño corriendo por el pasillo. Mi mamá decía que seguramente eran los muebles o las tuberías. Yo quería creerle. Hasta que mi tío murió. Había viajado con su familia a Veracruz para pasar unos días. Regresó en autobús. Durante buena parte del trayecto había estado dormido. Cuando llegaron a la terminal, mi tía intentó despertarlo. No respondió. Había muerto durante el viaje. La causa oficial fue un paro respiratorio. Yo no fui al funeral. Pero aproximadamente un mes después, mi hermano regresó a casa con algo que había pertenecido a mi tío. Una tabla ouija. No era una de esas tablas pequeñas que venden como juguete. Era grande. De madera. Y mi tío la había mandado fabricar años atrás. Mi mamá no quería que la utilizáramos. Decía que era una estupidez. Pero nosotros teníamos curiosidad. Así que una noche decidimos probarla. Al principio no ocurrió absolutamente nada. Hasta que preguntamos quién estaba ahí. El puntero comenzó a moverse. Lentamente. Respondió algunas preguntas. Dijo ser el espíritu de un hombre que había trabajado años atrás en nuestra casa. Nosotros nos reímos. Hasta que preguntamos por un ruido que se escuchaba constantemente en un pequeño cuarto de almacenamiento. La tabla respondió que había sido provocado por un trabajador que había muerto mientras realizaba una instalación eléctrica en aquella propiedad. Mi madre, que estaba en otra habitación, había contado alguna vez que efectivamente un trabajador había muerto durante unas reparaciones años atrás. Aquello nos dejó pensando. Pero seguimos jugando. Una noche quisimos hacer una prueba. Mi mamá siempre decía que nosotros mismos movíamos el puntero. Así que preguntamos, ¿puedes hacer algo que ella pueda escuchar? La respuesta fue sí. Entonces preguntamos qué. La tabla indicó. Pongan unos zapatos al pie de las escaleras. Nos pareció ridículo. Pero lo hicimos. Colocamos unas botas que pertenecían a mi padre.
La tabla indicó que algo subiría las escaleras exactamente a medianoche. Mi mamá se burló de nosotros. Van a ver que no pasa nada. Esperamos. Las manecillas del reloj se acercaron a las 12. Comenzaron las campanadas. 1, 2, 3. Y justo cuando sonó la última, se escucharon pasos. Lentos. Pesados. Subiendo por las escaleras. Todos nos quedamos mirando hacia el pasillo. Mi mamá no dijo nada. Nosotros tampoco. Los pasos llegaron hasta el segundo piso. ¿Y después? Silencio. Mi mamá aseguró que no había escuchado nada. Pero nosotros sabíamos lo que habíamos oído. Aún así, lo peor ocurrió semanas después. Una noche estaba jugando con mi hermana. Le preguntamos a la tabla quién estaba ahí. El puntero comenzó a moverse. Y formó un nombre. El nombre de mi tío. Nos quedamos paralizados. Pensamos que quizá era una coincidencia. Así que empezamos a hacer preguntas. Cosas que solamente mi hermano mayor y yo conocíamos. El espíritu respondió correctamente. Entonces le preguntamos algo todavía más difícil. ¿Por qué había viajado en autobús si tenía automóviles? La respuesta nos dejó helados. Según la tabla, mi tío sabía que iba a morir. Había recibido meses antes una advertencia durante una sesión de espiritismo con un amigo. Le habían dicho el momento aproximado de su muerte. Y por eso había decidido regresar con su familia. No quería morir solo. Tampoco quería contarle a nadie lo que sabía. Mi hermano llegó corriendo cuando le contamos. Pensó que estábamos inventando todo. Se sentó frente a la tabla. Y comenzó a hacer sus propias preguntas. Las respuestas coincidían. Detalles sobre mi tío. Personas que conocía. Cosas que había hecho. Hasta que mi hermano comenzó a llorar. Es él. Ninguno de nosotros supo qué decir. Durante varios minutos permanecimos en silencio. Entonces hicimos una última pregunta. ¿Sabías que ibas a morir? El puntero se movió lentamente. Sí. Después preguntamos. ¿Por eso te fuiste? La respuesta volvió a ser sí. Y finalmente, ¿viniste a despedirte? El puntero avanzó. Sí. Después de aquello dejamos la tabla. Mi mamá terminó deshaciéndose de ella. Nunca supimos exactamente qué hizo con ella. Pero hay algo que todavía recuerdo. La noche que escuchamos aquellos pasos en las escaleras, mi mamá estaba convencida de que nadie había subido. Y durante años me pregunté si realmente había sido una broma. Hasta que comprendí algo. Aquella noche, los zapatos seguían exactamente donde los habíamos dejado. Pero los pasos habían llegado hasta el segundo piso. Y nadie había subido. Esto ocurrió hace varios años, cuando todavía estudiaba la preparatoria. Eran aproximadamente las 11 de la noche y regresaba a casa después de clases. Aquella noche había poca gente en la estación. Bajé del vagón y solamente vi a un hombre caminando varios metros delante de mí. Yo me quedé atrás porque estaba revisando unos mensajes en el teléfono. Entonces sentí que alguien me observaba. Levanté la mirada. En el andén de enfrente había una muchacha. Estaba parada completamente quieta. Al principio no le presté demasiada atención. Pensé que simplemente estaba esperando el siguiente tren. Volví a mirar mi teléfono. Pero algo me hizo levantar la cabeza nuevamente. La muchacha seguía mirándome. Y entonces me di cuenta de algo. Llevaba los mismos lentes que yo. Me quedé observándola. Tenía el mismo corte de cabello. El mismo teléfono. Incluso llevaba los audífonos conectados de la misma manera. Sentí un escalofrío. Bajé la mirada hacia mi ropa. Llevaba una chamarra negra, pantalón oscuro y botas. Levanté la mirada. Ella llevaba exactamente lo mismo. Pensé que quizá era una coincidencia. Hasta que hice un movimiento. Ella lo hizo también. Me acomodé el cabello. Ella hizo lo mismo. Di un paso hacia atrás. Ella dio un paso hacia atrás. Fue entonces cuando entendí que no estaba viendo simplemente a una persona parecida a mí. Era como estar frente a un espejo. Solo que el espejo estaba al otro lado de las vías. El tren que había llegado minutos antes ya se había marchado. Y no había nadie más alrededor. Comencé a sentir verdadero miedo. Decidí salir de la estación. Corrí hacia las escaleras. Y ella corrió. Del otro lado. Exactamente al mismo tiempo. Subí los primeros escalones. Ella hizo lo mismo. Yo aceleré. Ella también. Entonces llegué al puente que conectaba los dos andenes. Y me detuve. Porque para salir de la estación tenía que cruzar por ahí. ¿Y ella? Estaría justo al otro lado.
No quise comprobar qué ocurriría si nos encontrábamos. Así que bajé nuevamente y busqué otra salida. Salí a la calle. Caminé varias cuadras antes de detenerme. No quería regresar. No quería saber si aquella muchacha todavía estaba ahí. Durante el camino llamé a mis padres y les pedí que fueran por mí. Nunca les conté lo que había visto. Pensé que seguramente se reirían. Pero tampoco volví a esa estación. Durante mucho tiempo intenté encontrar una explicación. Quizá había sido una mujer extremadamente parecida a mí. Quizá la ropa idéntica había sido una coincidencia. Quizá estaba cansada. Pero hay algo que todavía no puedo explicar. La forma en que imitaba cada uno de mis movimientos. Y sobre todo, que cuando yo decidí correr, ella corrió conmigo. A veces pienso que si hubiera cruzado aquel puente, habría descubierto que era realmente. Y sinceramente, prefiero no saberlo. Y hasta aquí llegan los expedientes de esta noche. 3 historias. 3 encuentros con cosas que quizá nunca debieron ser contactadas. Una tabla que parecía responder preguntas que nadie más podía conocer. Una presencia que llegó a una casa después de una sesión de Ouija. Y una joven que se encontró con alguien que parecía ser exactamente igual a ella. Tal vez todo tenga una explicación. Tal vez no. Pero después de escuchar estas historias, quizá la próxima vez que alguien te proponga jugar a la Ouija, lo pienses 2 veces. Esto fue Archivo Medianoche. Apaga la luz. Y recuerda, hay puertas que es mejor no intentar abrir. Nos escuchamos en el próximo expediente.